Muy bien, pues si le hemos hablado hace unos instantes de una ley o de cómo una ley no ha sido aprobada, vamos a hablarle de otra ley. En este caso me quiero referir a lo que se ha conocido comúnmente como la Ley de Registro de Telefonía Celular. Y para que nos entendamos, tenemos que empezar a dar ciertos datos para registrar nuestros celulares. Ese era el propósito de esta ley. Sin embargo, no hace mucho, hace prácticamente 2 semanas, la Procuraduría de Derechos Humanos emite un informe donde cuestiona ciertos aspectos de la ley que son, entre otros, los que queremos abordar. Para ello vamos a hablar con Mónica Leonardo, que es analista jurídica del Movimiento Pro Justicia. Mónica, buenas noches, bienvenida. Y con Ricardo Sajastume, que es representante del Consejo Empresarial de Telecomunicaciones. Buenas noches. Hay 2 damas, pero le vamos a dejar la voz también a Ana Lucía para que luego no nos vean. Bienvenidos a ambos. En el dictamen que habría ya emitido el Procurador de Derechos Humanos se llega a resaltar que si bien esta iniciativa busca proteger los datos personalísimos, así se le ha llegado a denotar, de las personas o los usuarios de los celulares, como es el nombre, la edad, la dirección y demás, se está hablando de esa información que la llegan a tener por parte de entidades públicas. Sin embargo, toda esta información la exigen entidades privadas porque son las empresas telefónicas las que la llegan a solicitar y con las que se quedan. ¿Qué pasa con esta información? ¿Qué protección llega a tener el ciudadano o el usuario de alguna línea telefónica si después no va a poder tener acceso hacia esta información? ¿Y qué normativas podrían haber para que yo esté segura que mis datos están protegidos? Gracias por la invitación, primero que nada, y entrando en materia de este análisis que ha hecho el Procurador de los Derechos Humanos, es importante que veamos primero que el Pleno del Congreso de la República conoce esta iniciativa de ley y la asigna a las comisiones el 14 de agosto. En esa misma fecha se traslada al Procurador de los Derechos Humanos, quien al día siguiente emite este dictamen. Esa premura nos puede dar una pauta, un indicio de por qué el mismo contiene varias deficiencias, errores, imprecisiones, no se refiere al texto expreso de la iniciativa, sino a uno anterior de una iniciativa que se había presentado en la legislatura pasada. Habiendo hecho esa salvedad, vemos entonces que estos errores que tiene el análisis muestran una falsa contradicción o violación al derecho de la privacidad, que no es lo que realmente ocurre con la iniciativa de ley. La iniciativa de ley del registro móvil tiene una serie de garantías que va a permitir que se resguarde la información, toda vez que únicamente el Ministerio Público va a poder acceder a aquellos datos relativos a las personas y en el marco de investigaciones criminales para la persecución de delitos. Ricardo, en esa línea de reflexión, la Procuraduría insiste mucho que los datos públicos sí están protegidos, los datos privados hay riesgo de que no tengan esa protección que da el decreto. ¿Compartís este criterio? Yo creo que tenemos que aclarar que no es absolutamente cierto lo que Mónica está comentando. Hay una parte del proyecto de ley que lo contiene, el proyecto inicial, que realmente era una copia muy mal hecha de otras legislaciones, y que afortunadamente la diputada Ninés Montenegro toma de alguna manera el liderazgo, y hay una nueva iniciativa de ley que es la que hoy se está discutiendo en el Congreso de la República. Creo que el origen de esto, y que tenemos que ser muy claros, es que quienes apoyan la ley tal y cual fue presentada originalmente por el diputado Contreras y luego todavía se mantiene en la nueva iniciativa, es que el Ministerio Público puede tener acceso a la información que se genera en las telefónicas sin orden de juez. Y ese es un tema que verdaderamente es lo que se ha venido discutiendo, porque acabamos de oír en las noticias aquí hace unos minutos que el Ministerio Público ha sido deficiente y lamentablemente también hemos encontrado niveles de corrupción altísimos dentro de esa institución, y no es aceptable y no es posible que toda la información que la ciudadanía tenga a través de la arrendamiento o la adquisición de un servicio telefónico, como puede suceder en las tarjetas de crédito, en los bancos, en cualquier otro lugar, realmente el Ministerio Público, a través de funcionarios que no garantizan y no dan la certeza jurídica de ser absolutamente cumplidores de las garantías básicas mínimas que establece la Constitución, sobre todo la garantía a la confidencialidad de la información y en las comunicaciones telefónicas, sería tremendo. Yo creo que hacia donde va, no importa lo que el procurador haya dicho, aunque sea con el proyecto anterior, tenemos que proteger y preservar la información íntima, mínima, básica de cada uno de nosotros. Yo creo que por ahí va, porque el mal uso
y el conocimiento que se pueda tener sin orden de juez por parte del Ministerio Público sería tremendamente un retroceso para lo que entendemos nosotros una preservación de la libertad, de la privacidad y la intimidad de las personas. Sobre esa misma línea, Mónica, este dictamen del Procurador de los Derechos Humanos señala que al permitírsele todas estas facultades a las entidades telefónicas, es decir, que contengan todos estos datos personales de los usuarios, se llega a dar un fenómeno que es el del derecho de la privacidad, que llega a dar poder económico pero a la vez político. Esto debido a que se podría llegar a incurrir en una venta de información y por otra parte la movilización política siempre manipulando esta propiedad de la información. ¿Qué tienen ustedes que decir al respecto si han sido los que han estado apoyando esta iniciativa? El grupo de organizaciones de Unidos contra el Robo de Celulares y la Extorsión creemos que esta normativa goza de las protecciones que provee también la Ley de Acceso a la Información Pública. Según la Ley de Acceso a la Información Pública, son sujetos obligados a cumplir esta normativa no solo las entidades del Estado, sino también las empresas privadas que ya sea por un contrato o por cualquier tipo de relación, administren bienes del Estado. Tal es el caso de las compañías que se dedican a la telefonía móvil celular. Entonces están obligadas por virtud de esa ley a no divulgar la información que contienen sus registros, a salvarla de cualquier injerencia que haya, a no comercializarla. La Ley de Acceso a la Información Pública establece esa serie de garantías que protegen la información que pudiera eventualmente estar contenida en el registro móvil. Es importante que recordemos sobre todo que esta información que contiene el registro móvil está segmentada en diferentes componentes del registro y únicamente la que se refiere al nombre o al número de teléfono de los usuarios podría ser objeto de esa protección. Los datos que identifican a los aparatos telefónicos y que también serían de utilidad para el combate del robo de celulares no serían un dato que afecte a la confidencialidad o a la intimidad de las personas. Entonces, únicamente podemos enfocarnos en ese aspecto del nombre, el número de teléfono y ver cómo estaría protegido entonces por esa restricción hacia toda la ciudadanía únicamente para el Ministerio Público con las protecciones que ya nos da la Ley de Acceso a la Información Pública. Ricardo, tanto ustedes como el Procurador se centran en esa información, o sea, lo que es la información de la persona que compra el aparato. Aparte de esto, ¿hay algún otro aspecto que diferencie sus criterios o que colisione con los intereses de unos u otros, además de estos de la privacidad de los datos? Bueno, básicamente, y tampoco vuelvo a compartir lo que dice Mónica, no es absolutamente cierto. El proyecto de ley no garantiza esa privacidad, no garantiza el buen uso de la información, y es más, yo aquí, afortunadamente, tenemos ya un documento que estamos trabajando a nivel del sector empresarial organizado, en donde estamos haciendo un análisis verdaderamente profundo porque no podemos permitir realmente dejar en libertad a las fuerzas públicas que puedan manipular indebidamente la información que tenemos. El registro de usuarios es uno de los elementos que no compartimos precisamente por el peligro que se corre. Y tenemos un mal ejemplo en Guatemala, todos los que nos están hoy escuchando. Infornet es un ejemplo de lo que puede llegar a suceder con la información mal manejada por un Ministerio Público que no tenga el control o la fiscalización de un juez. La verdad es que el mal uso de la información, Infornet, realmente nos da la pauta de lo que se puede hacer con el mal manejo de los datos, una mala información, una mala actualización de los datos, y todo eso simple y sencillamente lo que va a venir a generar es una mala apropiación del uso de información muy privilegiada personal. ¿Qué diferencia una cosa de la otra? La ley tiene que ser muy clara. Estar haciendo referencias a la Ley de Acceso a la Información Pública es un mal precedente en Guatemala. Tenemos experiencias suficientes y la Corte de Constitucionalidad también ha tenido casos en donde las referencias a terceras leyes no son la mejor garantía que tenemos. Esta ley tiene que ser mejor redactada y insistimos y aprovechamos la oportunidad. No entendemos por qué el organismo judicial no es invitado a estas discusiones, porque quien aplica la ley, quien aplica los artículos y quien aplica estas disposiciones son los jueces. Y seguimos insistiendo, debe formar parte de las discusiones de esta ley el organismo judicial, quien ha estado ausente de todas las discusiones. Otro tema que también es interesante ya para ir terminando, usted señalaba la Ley de Acceso a Información Pública, pero si son las compañías telefónicas que llegan a formar parte del ámbito privado,
¿será que esta ley llega a aplicárseles? Es decir, uno como individuo o como usuario puede llegar a exigir a una oficina de alguna de las empresas de comunicaciones que se les llegue a decir en qué gaveta está guardada su información, de qué manera se está utilizando, qué datos tienen o qué es lo que se podría llegar a hacer con esa información. ¿Abarca esta ley de acceso a información a esas entidades privadas? Así es, Ana Lucía, si nos referimos al artículo 5 en su numeral 31, establece que las empresas privadas también son sujetos obligados en el contexto específico de los contratos que puedan llevar sobre bienes del Estado, y esto les obliga entonces a todas las obligaciones que están estipuladas en la ley. Es importante que más allá de esta tergiversación que podría hacerse sobre el contenido de la ley, y aquellas contradicciones que no son realmente existentes y que señalara Ricardo, nos enfocáramos en la motivación que persigue esta iniciativa de ley, que es dotar a las autoridades de herramientas para el combate de los delitos, de esos robos de celulares, de extorsiones, de asesinatos y de secuestros que están aquejando a muchos guatemaltecos. Y como nos queda un minuto, 30 segundos cada uno para decir, bueno, a partir de ahora, según sus posiciones, ¿qué debería de ocurrir con esta ley para llevarla si procede a buen término? La ley es muy poco lo que le falta para que pueda ser, realmente debiera ser aprobada por el Congreso. Debemos combatir el robo de celulares y sobre todo combatir el asesinato de las personas. Las sanciones que están en el proyecto de ley debieran ser más duras, más estrictas. Debería evaluarse que no hubiera medidas sustitutivas. Personajes como el señor que acaba de quedar liberado tienen 10, 15, 30 ingresos a las cárceles. Esos son las personas que roban celulares, básicamente. Entonces hay que endurecer las penas, hay que revisar el tema del registro de usuarios. Nosotros tenemos una propuesta de registros por los email y posteriormente dotar de un juez contralor a la información que el Ministerio Público persiga. Eso es lo único que nos falta, ponernos de acuerdo. Creo que podríamos ir por buen camino en aras de que la ciudadanía tenga una herramienta, pero los tribunales de justicia tienen que saber que pueden aplicar una ley y deben formar parte de ese proceso. Mónica, sus 30 segundos. Nosotros como Grupo Unidos contra el Robo de Celulares y la Extorsión creeríamos que es urgente que las comisiones asignadas por el Congreso de la República dictaminen favorablemente esta iniciativa de ley una vez que se hayan hecho aquellos ajustes que se estimen necesarios, y que una vez aprobada pueda instalarse toda la institucionalidad necesaria para poder aplicar las herramientas de prevención, de investigación y de sanción que contiene la ley. Muy bien, Mónica, Ricardo, creo que hay puntos de encuentro, con lo cual siempre permite una vía de exploración para futuras redacciones y mejoras. Muchas gracias. Lo importante es que creo que tenemos los dos, estamos involucrados en este proceso, tenemos toda la intención y la convicción de que esta es una ley que es importante para el país. Bueno, pues Muchísimas entonces gracias a empujar todos el carro en la misma dirección va a ser posible. Muchísimas gracias a ambos por estar aquí, por esta conversación tan interesante. No se vayan, vamos a volver a deporte dentro de unos instantes.